Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy, como bien indica el título, nos sumergimos en un tema que ha generado muchísimo revuelo y expectativa: Halil İbrahim Ceylan, Amor secreto, la verdad en entrevista exclusiva. Si eres fan de las historias que nos hacen suspirar, de los secretos que desvelan el corazón de nuestros artistas favoritos, entonces te has topado con el vídeo perfecto. Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada confidencia de esta entrevista que promete revelar mucho más de lo que imaginamos. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras novedades y así formar parte de esta comunidad que ama el entretenimiento y las historias detrás de las cámaras. Su apoyo es fundamental para nosotros. Hoy vamos a hablar de Halil İbrahim Ceylan, un nombre que resuena con fuerza en el mundo de la actuación, especialmente para quienes siguen las producciones turcas. Conocido por su carisma y por dar vida a personajes inolvidables, Halil siempre ha mantenido una cierta aura de misterio en su vida personal. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada? ¿Existen amores secretos, verdades ocultas que hasta ahora solo él conocía? Pues bien, gracias a una entrevista exclusiva, hemos tenido la oportunidad de adentrarnos en este terreno, de escuchar de su propia voz, confesiones que nos permitirán entender un poco mejor al hombre detrás del actor. La entrevista, como su nombre lo indica, se centra en la idea de amor secreto, y francamente, la anticipación ha sido enorme. Se trata de una relación que ha mantenido alejada del ojo público, de un amor platónico, o quizás de un concepto más amplio del amor. Vamos a explorarlo. En esta charla, Halil se abre de una manera muy personal. Rompe con esa reserva que a veces lo caracteriza y nos permite vislumbrar aspectos de su vida que antes parecían inaccesibles. Lo primero que salta a la vista es su honestidad brutal. No se anda con rodeos y responde a las preguntas con una franqueza que desarma. Hablando sobre el concepto de amor secreto, él mismo aclara que no necesariamente se refiere a una relación amorosa clandestina en el sentido más estricto. Para él, el amor secreto puede ser esa conexión profunda que se tiene con alguien, ese sentimiento que se guarda con celo, que alimenta el alma pero que no se expone al escrutinio público. Puede ser un amor familiar, una amistad muy especial, o sí, también una relación romántica que decide preservar en la intimidad. Esta distinción es importante porque nos abre la puerta a un abanico de posibilidades y nos invita a reflexionar sobre cómo nosotros mismos vivimos nuestras propias conexiones afectivas. Uno de los puntos más impactantes de la entrevista es cuando se le pregunta directamente sobre si existe alguien especial en su vida en este momento. Su respuesta, lejos de ser un sí o un no rotundo, es una invitación a la interpretación, pero con un brillo en los ojos que lo dice todo. Él menciona que hay personas que ocupan un lugar muy importante en su corazón, personas a las que valora inmensamente y con las que comparte momentos muy significativos. Si bien no revela nombres ni detalles explícitos de una relación formal, la forma en que habla de estas personas, la calidez en su voz, la sutil sonrisa que esboza, insinúa fuertemente la presencia de un amor que va más allá de la simple amistad. Es un amor que, según él, prefiere mantener fuera del foco mediático, no por ocultar algo turbio, sino por proteger esa esencia, esa pureza del sentimiento. En sus propias palabras, hay un amor que me nutre, que me inspira, y ese amor merece ser cuidado en la discreción. La entrevista también aborda cómo la fama y la vida pública pueden afectar las relaciones personales. Halil comparte sus experiencias sobre cómo ha aprendido a discernir entre el afecto genuino y la admiración que proviene de su trabajo. Explica que en muchas ocasiones, la línea entre ambos puede ser muy delgada, y que es un desafío constante saber cuándo una conexión es auténtica y cuándo está influenciada por su estatus de celebridad. Por eso valora enormemente a las personas que lo conocen y lo aprecian por quien es como ser humano, más allá de sus personajes o de su fama. En este sentido, el amor secreto se convierte también en un refugio, un espacio donde puede ser él mismo sin filtros ni expectativas. Otro aspecto fascinante que desvela es su visión sobre el amor en general. Halil İbrahim Ceylan no ve el amor como algo que se deba poseer o exhibir, sino como una fuerza que se comparte, que se cultiva y que, en su forma más pura, se experimenta en la conexión íntima y personal. Habla de la importancia de la empatía, el respeto y la admiración mutua como pilares fundamentales en cualquier relación significativa. Es evidente que su concepto de amor está muy alejado de los clichés románticos superficiales que a veces vemos en las series y películas. Él busca una conexión más profunda, una complicidad que trascienda lo aparente.
La entrevista también toca el tema de sus proyectos futuros y cómo estas experiencias personales pueden influir en su arte. Él confiesa que las emociones que vive, los amores que experimenta, de una u otra forma, se reflejan en sus interpretaciones. Si está experimentando una profunda conexión con alguien, esa energía se traduce en la pantalla, haciendo sus personajes más verosímiles y conmovedores. Así, el amor secreto no solo es una parte de su vida privada, sino también una fuente de inspiración para su carrera. Hubo un momento particularmente emotivo cuando se le preguntó qué es lo más valioso que ha aprendido sobre el amor. Su respuesta fue que el amor verdadero se construye día a día, con pequeños gestos, con paciencia y con una entrega incondicional. Aprendió que no se trata de encontrar a la persona perfecta, sino de construir un amor perfecto con la persona que se tiene al lado, aceptando sus imperfecciones y amando esas diferencias. Esta reflexión nos deja pensando en la importancia de la construcción activa del amor, en lugar de esperar pasivamente a que llegue. Para aquellos que esperan una revelación escandalosa o un nombre propio, debo decir que Halil Ibrahim Ceylan ha sido muy habilidoso en mantener esa aura de misterio. Sin embargo, la verdad a la que se refiere el título no es tanto una revelación de nombres, sino una revelación de su sentir, de su filosofía sobre el amor y las relaciones. Nos ha mostrado un lado más íntimo y vulnerable, permitiéndonos conocerlo no solo como el actor talentoso que admiramos, sino como un ser humano con anhelos, con miedos y con un corazón que late al ritmo de amores que prefiere guardar para sí o compartir con aquellos que realmente importan. La exclusividad de esta entrevista radica precisamente en esa apertura, en esa disposición a compartir sus reflexiones más íntimas sobre un tema tan universal como el amor, pero desde su perspectiva única y reservada. Ha sido un viaje fascinante explorar estas facetas de su vida, y creo que para muchos de nosotros ha generado una nueva apreciación por la complejidad de las relaciones humanas, especialmente cuando se viven bajo el escrutinio público. En resumen, en esta entrevista exclusiva, Halil Ibrahim Ceylan nos ha abierto una ventana a su mundo interior, desvelando su particular visión sobre el amor secreto. Hemos entendido que este concepto va más allá de una relación oculta, representando para él un espacio de conexión íntima y valiosa que prefiere proteger. Ha compartido su honestidad sobre la importancia de la discreción en el amor, la influencia de la fama en las relaciones y la construcción diaria de los afectos. Nos ha dejado con reflexiones profundas sobre lo que significa amar y ser amado, invitándonos a valorar esas conexiones que nos nutren y nos inspiran, independientemente de si son públicas o privadas. Y así llegamos al final de este recorrido por las confesiones de Halil Ibrahim Ceylan. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta entrevista y de las reflexiones que nos ha regalado. Ha sido un placer compartir este contenido con ustedes. Antes de despedirme, me encantaría saber qué les pareció a ustedes. ¿Creen que es importante mantener cierto amor en secreto? ¿Qué opinan de la perspectiva de Halil sobre las relaciones? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les gustó y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Activen la campanita para recibir todas las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Hasta pronto.